Soy Nicolás Lúcar, esto es Radio Exitosa, son las 12:09 de la tarde. Está, bueno, a toda la gente que le interesa la política, que cada vez es menos, ¿no? Porque siempre vienen tan malas noticias de la política, que realmente estamos tan agobiados con otros problemas que a la gente le parecen más cercanos. Pero en fin, Erika Rado está en el Congreso de la República, donde están interpelando al ministro Jaime Saavedra. Adelante, por favor, Erika. Gracias, Nicolás. Buenas tardes. Información en vivo desde el Congreso de la República. Ha culminado ya la presentación del ministro de Educación, Jaime Saavedra, quien respondió las 8 preguntas del pliego interpelatorio y ya se ha iniciado el debate. Vamos a escuchar el ministro de Acción Popular. El ministro del Interior, Javier Albo Randini, respondió aquí una interpelación por más de 16 horas a la representación parlamentaria. Entre preguntar y responder, señores congresistas, señor ministro, no hay ofensa. Esa es la función que el pueblo nos ha encargado. Controlar que las autoridades cumplan adecuadamente sus funciones. Nosotros pensamos que es una situación que no solamente beneficia a la labor fiscalizadora del Parlamento, sino que aclara aquellos asuntos de interés nacional que el pueblo debe conocer. Pero en esta mañana, señora presidenta, podríamos calificar a esta interpelación con el nombre de durmiendo con el enemigo. Porque tenemos a una bancada mayoritaria en el Congreso de Fuerza Popular que interpela, cuestiona a un ministro de Estado, pero a su vez colabora con el gobierno. Exitosa. A la vez tiene cuotas de poder en el gobierno. Y eso hay que decir. El jefe de la SUNAT, el señor Víctor Chiguillán, de corte de Fuerza Popular, Fujimori. Los funcionarios del Banco Central de Reserva, el señor Klimper y el señor Rey, Fujimori. El señor Jailín, señora presidenta, después le voy a dar la interrupción. El señor Jailín, encargado por este gobierno para reorganizar, remodelar supuestamente el CIS. Y casi tenemos un gerente general del Fujimori en Petro. Bien, ha sido parte de la participación del parlamentario Johnny Lezcano Ansieta, congresista de Acción Popular. También hay que indicar que hace minutos hizo también uso de la palabra el parlamentario Mauricio Mulder, quien dijo que una interpelación no supone un ejercicio que rompa el sistema democrático ni que pueda ser motivo para cerrar el Congreso. Adelante contigo, Nicolás. Muchas gracias, Erika. Están con nosotros Juan Carlos Valdivia y Miguel Ángel Ferreira, destacados analistas políticos. ¿Qué les parece? Muy buenas tardes. ¿Qué les parece la interpelación hasta ahora? Mira, la verdad es que más allá de lo que es constitucional, que le corresponde al Congreso, que efectivamente hay que hacer, yo creo que, y es un problema que tiene este Parlamento, el anterior. O sea, el pliego interpelatorio es deficiente, es limitado, es reiterativo y la verdad carece de técnica para poder investigar. Entonces no hace las preguntas si es que tuviera que hacerlas. Lo cierto es que lo que demuestra este pliego interpelatorio es que lo están llevando al ministro de puro abuso para pedirle explicaciones sobre cosas que ya han sido explicadas varias veces y sobre cosas que además no le corresponde explicar al ministro. Entonces, la verdad de las cosas es que es una cosa media sacada de los pelos, ¿no es cierto? O sea, se le reclama, por ejemplo, que por qué usa este sistema de convenio marco para comprar, que es un convenio marco, una fórmula creada por los apristas, en el gobierno aprista, ¿no? O sea, y hecha además con el fin de, obviamente, evitar actos de corrupción. O por qué se decide participar o pedir los Juegos Panamericanos, cuando el primero que pidió los Juegos Panamericanos fue Alan García. O sea, la verdad es que no tiene pues mucho sentido, ¿no? Lo quieren acusar de cosas que ellos mismos han hecho. Ahora, y las respuestas han sido más o menos coherentes, ¿no?
O sea, digamos, si nos, o no, es lo que pregunto. ¿Qué piensa Miguel Ángel? Nicolás, muchas gracias por la invitación. Yo sí tengo otra lectura, ¿no? Constitucionalmente el Congreso está facultado para interpelar, sin lugar a dudas. Lo están invitando al ministro por dos temas fundamentales. Por una compra irregular respecto a temas de computadoras, que ciertamente no ha sido aclarada y entiendo hoy va al Congreso para ese fin. Y el segundo tema, principalmente, es el tema de los Juegos Panamericanos y la utilización de los recursos públicos. ¿Hace bien el Congreso en interpelarlo? Inicialmente yo creo que sí. Hace bien porque es su labor fiscalizadora que constitucionalmente recae en este control del poder político y que eso es natural. Ahora, ir más allá de una interpelación, ahí sí considero es un exceso, ¿no? O sea, que esto termine en una censura, porque por ejemplo... Ahora, permíteme sí, para comentarlo de Miguel Ángel. Él dice, compras irregulares. Eso es justamente lo que se debería mostrar. O sea, sobre el tema de los Panamericanos, el ministro ha ido 2 o 3 veces a la Comisión de Educación a explicar todo esto, y sobre todo este incidente famoso de los 10 millones de soles que se le dio a la Copa para que le pagara a la organización olímpica y al final... Y no los pagó y, y les dio otro destino. Pero que la organización olímpica reconoce haber recibido, ¿no es cierto? Y que por lo cual hace un año hay un proceso judicial para que la Copa entre, pero como los procesos judiciales toman su tiempo, así son. Pero sobre las compras irregulares, la verdad es que es una compra hecha dentro de todo el procedimiento establecido por la ley, de donde no te puedes salir. El problema es el siguiente, que el mismo Estado peruano ha detectado operaciones bancarias sospechosas. Claro, porque lo que ha dicho el ministro, ya es que en este caso de la adquisición de computadoras ocurrió una cosa increíble. La Contraloría le dio su bendición a esta operación como si todo estuviera bien hecho. Y si no fuera, porque, ¿no es cierto? El mismo Estado, a través de la UIF... Claro, de la Unidad de Inteligencia Financiera... bancarias sospechosas. Pero a ver, la compra se hace dentro de todo lo que está establecido por la ley. O sea, este sistema de compras por Perú Compras es un sistema que se ha buscado en el extranjero, buscando comparar cuál es el sistema más adecuado para que evitar o dar la mayor capacidad. La pregunta hasta qué punto puedes echarle la culpa al ministro por esto que ni la propia Contraloría pudo detectar y que fue la Unidad de Inteligencia Financiera. Le quedo, oye, un momentito, acá hay una persona que tiene signos exteriores de riqueza que no tiene cómo justificar quién es, resulta que es pariente de la funcionaria que estuvo metida en esta compra, y ahí es donde aparece el problema. Es pariente de la persona que compra. Claro que sí. Que vende, perdón. Claro, la persona que interviene en esta operación, y eso es lo que hace presumir que acá ha habido la circulación. Lo que aparece en la investigación que hace la Unidad de Inteligencia Financiera, la Fiscalía, y que sale publicada en un programa periodístico, es una foto del esposo de la señora que compra usando una de las camionetas que aparecen de propiedad de este testaferro, ¿no es cierto? Entonces, ahí es donde se hace ahí es donde se presume que... Donde hay una relación entre la funcionaria... Claro. Tenemos una interrupción, disculpen, está Fiorella Cruz con información de último minuto. Fiorella, te escuchamos. Nicolás, ¿cómo estás? Buenas tardes. Información en vivo. Trabajadores judiciales llevan 16 días de huelga nacional indefinida y hoy en el frontis del edificio Carlos Zavala, algunos trabajadores no tuvieron mejor idea que ensangrentarse para ser escuchados por las autoridades. Ya estoy aquí con el señor Julio Villuz, el secretario general de la Federación Nacional de Trabajadores del Poder Judicial. Buenas tardes, bienvenido a Radio Exitosa. De cierta forma, usted también pone en riesgo su salud al intentar inyectarse aquí su brazo, ensangrentado lo vemos su brazo, señor. Bueno, en primer lugar es una demostración de la lucha que todos los judiciales a nivel nacional estamos desarrollando ya hace más de una semana. Y el acto que estamos efectuando simbólicamente es un desangramiento, que es el desangramiento de la justicia, el desangramiento de los trabajadores, para exigirle al gobierno que solucione nuestra problemática por cuanto es justa. No es posible que hayan trabajadores en el Poder Judicial que tengan una remuneración de 850 soles y sin la posibilidad ni siquiera de poder desarrollar otra labor en otro lugar, por cuanto nuestra dedicación es exclusiva. También tenemos entendido que en sus planes estaban también quemar algunos expedientes. Bueno, esa es una metodología de la radicalización que ya se ha implementado.
en ¿No provincia. estarían quizás incurriendo en un delito? No es una quema de expediente. Es un formato de expediente que no necesariamente es un expediente en sí. Es un simbolismo en un expediente aparentemente real, que demuestra en todo caso la indignación de los trabajadores. Pero queremos en todo caso hacer conocer a la colectividad. De no haber una solución en los próximos días o próximas horas, los judiciales estaríamos ingresando a un proceso de radicalización a partir del día lunes, en el que estaríamos implementando una huelga nacional de hambre. Pero también le pedimos que se pongan a buen recaudo. Ya algunos compañeros le han alcanzado algodón y agua oxigenada. En su brazo está, visiblemente dañado, ¿no? Bueno, en todo caso es el sacrificio al que estamos decididos realizar todos los trabajadores judiciales para exigir una solución. La colectividad debe saber que los judiciales estamos totalmente maltratados remunerativamente en comparación con otros sectores del Estado, y no cejaremos hasta que haya una solución. Muy bien, muchas gracias por conversar con Radio Exitosa. De esta medida, entonces, Nicolás, los trabajadores judiciales radicalizan su medida de protesta aquí en el centro de Lima. Adelante contigo, buenas tardes. Gracias, Fiorella. Vamos a seguir en contacto para ver qué pasa, ¿no? Porque hay protestas en realidad por todos lados, en el sector salud, los judiciales, Dios mío. Está con nosotros Juan Carlos Valdivia y Miguel Ángel Ferreira, destacados analistas políticos, y Miguel Ángel tenía la palabra. Lo que decía Juan Carlos referente a una compra irregular. Si bien es cierto, ha habido la Unidad de Inteligencia Financiera, la UIF, ha detectado una operación sospechosa, razón por la cual está bien que se lo haya notificado al ministro y se le interpele, para que la aclare. Dentro de las políticas públicas, y más aún en estos gobiernos que se está enarbolando la bandera de la transparencia, es sumamente importante el tema de la transparencia en la cosa pública, y más aún en un tema tan complejo, tan deteriorado años atrás como es la educación. La educación en los colegios nacionales es terrible, razón por la cual dentro de esas políticas en términos públicas se necesita transparencia en términos de gestión, y eso está bien. Claro, pero más allá de las formas, acá la impresión que da por el cargamontón, además, ¿no? Por el tono con el que se ha enfrentado el asunto, es que acá de lo que se trata es sacar al ministro, y que esto de la interpelación es simplemente una figura, porque incluso si la intención fuera informarse, el ministro dice, bueno, no necesitan interpelarme, yo voy, no queremos que venga, queremos traerte, porque con la interpelación lo traes y ese procedimiento previo para la censura, ¿no es cierto? Bueno, igual si para va, cumplir, igual lo podrían censurar, de acuerdo, pero no, ellos han querido llevarlo como a la fuerza, el digamos. maltrato al ministro. Pero lo otro que hay que preguntarse es, ¿por qué ahora? ¿Por qué no en enero? ¿Por qué no en marzo? ¿Por qué ahora? Porque en enero el Estado va a dar fondos públicos a los partidos políticos. Entonces, digamos, Fuerza Popular va a recibir el próximo año 5,5 millones de soles. Con lo que la plata de las universidades deja de ser importante. En enero, el peso político de las universidades al interior de los partidos políticos deja de ser importante, porque hasta el partido político más pequeño en el Congreso, que es Acción Popular, recibe 1,5 millones de soles al año, plata que nunca... O sea, ¿qué es lo que tú dices, Juan Carlos? Que acá de lo que se trata es de que la gente que tiene intereses, digamos, y que han usado del poder que te puede dar la presencia en algunas universidades para influir sobre la política, estarían a punto de perder su poder, y por eso la desesperación de sacar a saber y parar. Como en los 50, los varones de las universidades no solamente tienen poder económico, sino usan ese poder económico para tener poder político. Y entonces lo que no han permitido y no pueden permitir es que se dicten leyes que afecten ese poder económico, y por lo tanto tienen que llevarse primero el ministro, que es el fetiche, ¿no?, de la reforma universitaria, y luego la ley, por supuesto. Ahora, Nicolás, partiendo de la premisa señalada por tu parte y por Juan Carlos, efectivamente, no solamente el punto de vista tiene que ser del punto de vista jurídico, constitucional, sino del punto de vista político, y realmente hay un tufillo político. Sin embargo, el gobierno ha demostrado que no es el gobierno que gobierna, sino ha hecho un cogobierno de base amplia. Hoy el embajador de Perú en España es
García Belaunde. En Italia es Iberico. Hugo Otero en Ecuador. El asesor de la Unidad de Inteligencia Financiera es el doctor Luna Vitoria. En el Banco Central de Reserva, o sea, hay un cogobierno con todas las fuerzas políticas. Claro, pero eso es lo que llama la atención. Razón por la escuchábamos a Johnny Lescano que sobrepeso político. Claro, que cuestionaba a un funcionario en la SUNAT porque es fujimorista, o sea, no. Pero eso es un tema que incluso te plantea un debate constitucional. Es decir, claro, tú para tener el derecho a trabajar en el sector público... La Constitución dice que no, más bien, ¿no? Claro, la Constitución dice lo contrario, que no te tenían ni que preguntar de qué partido eres, sino si estás calificado para la función y punto. Pero mira lo que es interesante, nuevamente siguiendo a Miguel Ángel. Claro, dice, en realidad no es un gobierno de ancha base en tanto incorpora a gente de los otros partidos. Es un gobierno de ancha base en tanto incorpora a todos los amigos de Pedro Pablo, ¿no? Lo normal hubiera sido que una vez que tiene el problema en el Ministerio de Defensa y tiene que poner un nuevo ministro de Defensa, diga, necesito alianzas en el Congreso. Quiero que de Acción Popular o de Alianza para el Progreso me propongan un candidato, de tal manera que haces una alianza y sumas a sus 18 votos, sumas pues los 10 que tiene Alianza para el Progreso, los 5 que tiene Acción Popular. Pero eso no existe en este momento. No existe, porque eso no es a eso sería un gobierno de ancha base, ¿no es cierto? Lo que hay ahora es un gobierno donde Pedro Pablo Kuczynski gobierna con los técnicos y con los amigos de sus amigos, ¿no? No, y además lo que resulta sorprendente es el nivel de confrontación con el fujimorismo, porque, o sea, digamos, hay una diferencia, yo creo que el fujimorismo, o sea, entre el discurso de Harvard, creo que fue, ¿no es cierto?, de Keiko, que digamos, claro, ¿no? Uno que dio una impresión como que Keiko se modernizaba, se volvía más liberal de lo que, ¿no? Al mensaje de ahora, que es un mensaje de derecha, pero así total, están en contra de todo lo que sea, digamos... Y conservador. ¿No? Conservador, pero así hasta la médula, ¿no? Así es, así es. Entonces, pero más allá de eso, en términos de programa, por ejemplo, de políticas económicas, hay un acuerdo... Es decir, debería haber un encuentro entre Peruanos por el Cambio y Fuerza Popular que resulta absolutamente incomprensible que no ocurra. Son dos caras de la misma moneda, pero ¿no? yo sí creo que sí la tienen. Lamentablemente ha habido en esta última semana un fuego cruzado, un no llegar a un acuerdo sobre algunos temas puntuales, y ha desatado la furia de Fuerza Popular, teniendo ellos una fortaleza real en el Congreso de la República, razón por la cual ellos están midiendo sus fuerzas como para decir, oye, de alguna u otra forma lleguemos a un acuerdo, si estamos caminando bien, sigámoslo haciendo. Esa es mi percepción en el ámbito político, ¿no? Ahora, ¿y cómo se maneja esto en los países civilizados? Debería haber enlaces, ¿no es cierto? Debería haber puentes de comunicación entre Pedro Pablo Kuczynski y ¿no es cierto?, la señora Luz Salgado. Y tampoco asustarse de lo que está sucediendo, ¿no es cierto? Que es absolutamente normal. Ahora, pero en Estados Unidos, Nicolás, a Obama, el Congreso republicano no le aprobó el presupuesto, lo dejó 3 semanas sin poder gastar un centavo, porque no le aprobó el presupuesto. Y no hubo crisis mundial, digamos, no. Claro, pero ¿qué puede pasar ahora? Digamos que esta alianza entre el fujimorismo y el APRA lleva al asunto hasta el final. Lo que hay que recuperar... Y votan por la censura, o sea que esta interpelación da el salto a la censura, y censuran el mensaje que ha dado Pedro Pablo Kuczynski, esto ha sido ayer, ¿no es cierto? Así es. Ha sido con un tono amenazante, es decir, que es una potestad que tengo, el de cerrar el Congreso, si es que no me dan el voto de confianza. Bueno, ¿eso es lo que va a hacer? En tanto y en cuanto se censure a dos gabinetes ministeriales, lo señala la propia Constitución. Pero ¿por qué el asunto de Saavedra se ha convertido en algo, digamos, debido a muerte? Para algunos sectores, sobre todo, tanto yo siento que no es Saavedra, ¿no es cierto? Del APRA y del fujimorismo, para el fujimorismo por los varones de la universidad, ¿no es cierto? Para el APRA y para el fujimorismo, o sea, Mauricio Mulder y la mayoría del APRA hablan pues en nombre de la Universidad de las Peruanas, hay que decirlo con claridad, ¿no? En el caso del gobierno es porque es una señal de tratar de mantener este equilibrio, yo digo, exitosa, esta sana tensión que debe existir entre el Ejecutivo y el Legislativo. O sea, no es malo que haya una tensión,
pero no puede ser una tensión tóxica, tiene que ser una tensión sana que permita que fluyan las cosas hacia adelante, que se puedan poner de acuerdo. En el momento en que esta tensión se vuelve tóxica, dejas de ponerte de acuerdo, pierdes el equilibrio, y al perder el equilibrio, pierdes... Claro, además pierdes la sintonía con la situación del país. Además. Yo lo he citado como 10 veces en los últimos días porque me impresionó mucho el discurso de Raúl Díaz Canseco el otro día acá, pero que además, siendo él dueño de una universidad... Sí. Él no quería que se vaya Saavedra, él decía hay que discutir con Saavedra, más ya hemos discutido con él, los hemos puesto de acuerdo montones de cambios a la ley universitaria que son razonables, sobre el SUNEDU, sobre montones de cosas, ¿no? Hay la discusión sobre si los catedráticos deben tener más de 70 años, que es una locura que eso esté en la ley, ¿no? Porque vas a jubilar en San Marcos nomás son como 800. No, además ¿no? En épocas en que la gente, el presidente tiene 72 por eso, o sea, PPK, eso lo hablamos ayer, PPK puede ser presidente, pero no puede ser catedrático universitario según una nueva ley. Es una cosa que obviamente hay que cambiar, pero lo que decía el otro día Raúl era, la situación es complicada. Sí. O sea, es difícil la situación económica que está atravesando el país y social. Y por lo tanto, PPK debería comenzar por sincerarse con el país y decir, miren, necesitamos gastar 100 y tenemos 30. Y esto tiene una relación directa con los conflictos sociales. O sea, que hay un montón de demandas que no voy a poder resolver, pero por el otro lado, voy a tomar estas medidas audaces para en el menor plazo posible reactivar la economía, generar empleo, y lo que dice Raúl, bueno, o sea, no estoy escuchando ninguna de las dos cosas, ¿no? Ninguno de los dos mensajes. En las democracias parlamentarias, que esa es la parte de la mezcla nuestra, ¿no es cierto? Ahora que, digamos, el poder que tiene el fujimonismo en el Parlamento, debería también expresarse en un gabinete a la sombra, de gente que nosotros viéramos que pudiera presentar propuestas alternativas al gobierno, en el tema de salud, caray, o sea, lo de salud se cae a pedazos. Hasta el defensor del pueblo ha hecho un informe diciendo que todo es una desgracia y la ministra se ha pasado 3 días en el CADE. O sea, pero hay que tener pues un poquito de criterio, ¿no? Añadiendo, sí. No, yo les rogaría que... termina por favor, yo lo que quería pedir a la pausa y quedarnos un rato, si ustedes tienen a bien quedarse con nosotros unos minutos más. Añadiendo este tema, lo que sí no ha habido es una reactivación económica. Y la gente y los empresarios, el común denominador es lo que percibe. Lo que no se está es ejecutando, haciendo. Pero esto es indistinto al tema de la interpelación. Claro, pero por eso, pues, o sea, Raúl decía el otro día, que me pareció muy inteligente lo que decía, por ejemplo, que hizo Uribe en un momento muy complicado en Colombia. Dijo, turismo, 20 años, liberación de impuestos a los que metan dinero, pero tienen que meter dinero en serio. O el tema de las concesiones, pero concesiones en serio, pues no esas concesiones peruanas que el Estado pone el 60%, o el 100%, o hasta el 100%, o que primero cobras el peaje y después construyes la obra, no te pases. O sea, que se mojen los empresarios, que inviertan, que hagan carreteras, trenes, puentes y que después cobren el peaje o lo que tengan que cobrar para recuperar su inversión y no ¿no? Concesiones truchas que se hacen en el Perú que son una vergüenza, pero él decía, hay que tomar iniciativas audaces de esa naturaleza para que no solamente, y eso con el sinceramiento, con que el presidente le abra los ojos a la gente y le cuente la verdad, eso qué es lo que te puede generar un clima de confianza, donde la gente dice, ya, está bien, no me van a dar todo lo que quiero, pero estamos yendo en un camino que a mí me parece razonable, vamos a la pausa y seguimos con esta conversación. ¿Qué me dicen? Tengo que hacer mis menciones, por supuesto. Vamos a ir a la pausa, pero antes recuerden que este programa llega a ustedes gracias a American Prime, que agradece al público peruano por el rotundo éxito en la venta de sus exclusivos lotes residenciales en los proyectos de Ocala, Sarasota y la isla de Gasparilla, en el estado de la Florida, en los Estados Unidos. Felicitamos a los nuevos propietarios, que ahora son parte de la familia de American Prime y cumplen el sueño americano con el respaldo de una empresa que tiene 40 años de experiencia en el mercado de bienes raíces. No pierda la oportunidad de ser también uno de ellos. Para mayor información, llame al 708-5658 y acérquese al sueño americano solo con la garantía de confianza y solidez de American Prime, la original. Volvemos. Ya volvemos con Nicolás Lucar en Exitosa.
Jefe, ¿cuánto le pongo? ¿5 luquitas, 10 o 20? Ponle 5 nomás al toque. Ya no la pienses más y tanquea gracias a Shell Helix, porque ahora te regala combustible Primax. Compra cualquier lubricante Shell Helix, pide tu cupón y participa en los 2 sorteos de gasolina o gas. Serán más de 250 ganadores. Segundo sorteo 20 de diciembre. Más información en nexo.com.p. RD 3773-2016-DAE-DAE-PC. Con Despegar.com disfruta de una increíble estadía en el Universal's Cabana Bay Beach Resort a un excelente precio. Y te hospedas al lado de los increíbles parques temáticos de Universal Orlando. Aprovecha y compra ahora. Despegar.com. Viajar es posible. Consulta términos y condiciones en Despegar.com. Única respuesta. Radio Exitosa. American Prime agradece al público peruano por el rotundo éxito en la venta de sus exclusivos lotes residenciales, con sus proyectos de Ocala, Sarasota y la isla Gasparilla en el estado de la Florida, Estados Unidos. Felicitamos a los nuevos propietarios que ahora son parte de la familia American Prime y cumplen el sueño americano con el respaldo de una empresa con más de 40 años de experiencia en el mercado de bienes raíces. No pierda la oportunidad de ser también uno de ellos. Para más información, llame al 708-5658 y acérquese al sueño americano. Solo con la garantía, confianza y solidez de American Prime, la original. ¡Llegó el 6! ¡Ya llegó! ¡Mira, es el 6! Una tasa gigante ha llegado. 6% de interés en depósito a plazo de Interbank. Una tasa gigante que tienes que atrapar. Interbank. TREA máxima en soles 6% a 720 días. Monto mínimo 25.000 soles. Interés acumulado 3.090 soles. Válido al 30 de diciembre de 2016. Consultas de producto y FSD en interbank.com.p. Radio Exitosa. En Lima, 95.5. El microinformativo de Exitosa. 12:36. El ministro de Educación, Jaime Saavedra, aseveró que su despacho actuó con la debida diligencia ante las denuncias de irregularidades que comprometen al Comité Olímpico Peruano e interpuso las demandas judiciales contra los involucrados. Por otro lado, el vocero de Fuerza Popular, Luis Galarreta, expresó su decepción respecto de las explicaciones de Jaime Saavedra y señaló que el ministro defiende lo indefendible. 12:36. Tenemos información en vivo desde Cusco con Manuel Torres. Adelante. Retomaremos la comunicación más adelante. 12:37. El Pleno del Jurado Nacional de Elecciones informó que restableció la credencial al alcalde distrital de Paramonga, Fernando Floriano Alvarado Moreno, en razón de que se cumplió el plazo máximo de suspensión permitido por la Ley Orgánica de Municipalidades. Retomamos la comunicación desde Cusco con Manuel Torres. Te escuchamos. Buenas tardes, información en vivo. Los trabajadores del Poder Judicial base Cusco reafirmaron su intención de mantener su huelga indefinida como parte de la medida de fuerza a nivel nacional. El secretario general del sindicato, Severino Guamán, señaló que no hay solución a sus demandas de presupuesto ante la falta de material logístico, los bajos sueldos de los trabajadores y contra el recorte presupuestal para el próximo año. Según dijo, la mayoría de los juzgados provinciales del Cusco funcionan en locales alquilados y precarios debido a la falta de financiación para contar con locales apropiados. En el Cusco, la mayoría de los servicios judiciales están paralizados desde hace 15 días por la huelga indefinida de los trabajadores del Poder Judicial. Desde el Cusco, Manuel Torres, Exitosa Noticias. La pregunta del día. ¿Cree que la interpelación del ministro Saavedra culminará en un pedido de censura? Responde a través del Twitter en @exitosap o llama al 251-9422 o al 467-4499. Usted está en Radio Exitosa 95.5 FM en estudios. Juan Carlos Valdivia y Miguel Ángel Ferreira, destacados analistas políticos. 12:38. Radio Exitosa.
En Lima, 95.5. Continuamos con Nicolás Lucar en Exitosa. Comunicado. Felicitamos a la Universidad Sergio Bernales por haber sido reconocida por la SUNEDU para dictar las carreras profesionales que brindes, pidiendo a sus estudiantes los respectivos carnés universitarios. Las carreras reconocidas en ciencias de la salud son medicina humana, obstetricia, enfermería, tecnología médica, farmacia, bioquímica y psicología. En las carreras empresariales, administración de negocios, contabilidad, derecho y ciencias políticas. En ingeniería, ingeniería civil, ingeniería de sistemas y computación. Para los interesados se comunica que el centro preuniversitario inicia sus clases el 12 de diciembre y las inscripciones están abiertas. El examen de admisión para el año académico 2017-1 se llevará a cabo el 26 de febrero del año 2017. Para mayor información, llamar al 717-3814 o al 715-0055. La página web de la universidad es www.upsb.edu.pe. Y seguimos con Juan Carlos Valdivia y Miguel Ángel Ferreira, analistas políticos, pero está Eddie Carrado reportando desde el Congreso porque había una bronca ahí entre los congresistas Becerril y Lescano. ¿Qué pasó? ¿Qué tal, Nicolás? Muy buenos días. Información en vivo. Así es, hace unos minutos en pleno debate posterior a la respuesta del ministro de Educación, Jaime Saavedra, de este pliego interpelatorio, se produjo un impasse, precisamente entre los parlamentarios Johnny Lescano, de Acción Popular, y Héctor Becerril, de Fuerza Popular. Esto se da luego de que hiciera su intervención el parlamentario Lescano y dijera pues que Fuerza Popular tiene rabo de paja, entre otros objetivos. Esto pues ocasionó que Héctor Becerril respondiera críticamente, precisamente aludiendo a que Johnny Lescano tiene una denuncia por parte de su hermana por apoderarse de algunos terrenos, es lo que ha mencionado Héctor Becerril. Esto pues obviamente exaltó a todas las personas que estaban aquí, a todos los parlamentarios, quienes pues también dijeron que esto no puede convertirse en una cloaca. Esa fue la palabra exacta que utilizó Marco Arana cuando hizo también su intervención y dijo: no podemos permitir que el Congreso se convierta en una cloaca. Esto ante los términos que usaron ambos congresistas que tuvieron el impasse. Mientras tanto, ya aquí ha retornado a la calma el Parlamento y viene haciendo también ya su intervención el parlamentario Pedro Olaechea, de Peruanos por el Cambio. Vamos a escucharlo brevemente. Ha sido el ministro el que ha pedido venir por voluntad propia al Parlamento y hoy está con nosotros, él solo. Yo creo que eso demuestra, pero vamos un poco a los temas que tenemos. Eso demuestra una actitud, pero vamos un poco a los temas que tenemos al frente. El caso de las compras de las computadoras. Hoy tengo la sensación de que todos somos generales después de la batalla. Hoy día la corrupción está ahí y muchas veces la encontramos de casualidad, pero hoy tenemos un caso que es muy importante. Es la UIF que comienza a actuar bien. Es la UIF quien ha podido detectar este problema. ¿Puede un ministro dedicarse a la compra del papel higiénico, a los bidones de agua, a todo lo que hay que comprar si uno gerencia un ministerio? ¿Es que la gestión debe ocuparse de estos temas o es que se delega en la gestión? Bien, ha sido entonces parte de la intervención del parlamentario Pedro Olaechea, de Peruanos por el Cambio, ya aquí en este debate, que será luego de las 2 horas. Su ministro de Educación, Jaime Saavedra, respondiendo a este pliego interpelatorio. Adelante contigo, Nicolás. Gracias, Erika. Es como que hemos regresado, ¿no? Al Congreso al que estábamos acostumbrados. El pobre Pedro Olaechea se debe estar preocupando quién me convenció para lanzarme congresista. ¿Ah? Yo, la verdad es, cuando comenzamos la entrevista, escuchábamos a Johnny Lescano hablar de la interpelación que tuvo Javier Rolandini, donde habló 16 horas, y donde habló 16 horas
entre los que leía, recitaba poesía, ¿no? Es una intervención histórica, ¿no? Pero Lescano obviamente conoce solamente parte de la historia, ¿no? Conoce la anécdota, pero claro, lo hizo. ¿Por qué demoró tanto esta intervención de Álvaro Landini? Para evitar la censura, ¿no es cierto? Entonces trataba de hablar lo más largo posible para tratar de evitar la censura, para que se prolongara en el tiempo y tratar de vencer los plazos del cierre del funcionamiento del Congreso. Y lo hacía frente a un parlamento abusivo, que era el que formaba el APRA con los odriistas, ¿no? Eso es lo que está pasando hoy día. Aunque Johnny Lescano esté al otro lado temporalmente, ¿no? Entonces, o sea, Saavedra tendría que hablar desde hoy hasta el 15. Por lo menos. Para evitar, pues el 15 acaba la legislatura, claro, ¿no? Claro. Pero yo lo que me pregunto es en realidad, ¿qué es lo que está pasando? Porque hay o sea, no es solo el ángulo, digamos, de que entre el fujimorismo y Peruanos por el Cambio hay más puntos en común que discrepancias si uno se pone objetivo, sino que la situación del país merece otro comportamiento de la clase política. Además, ¿qué es lo que quería decir antes de que nos fuéramos a comerciales? Mientras estamos viendo estos debates un poco sin mucho fondo, en Las Bambas estamos resolviendo el futuro de la economía del Perú por los próximos años, ¿no? O sea, está el ministro Vizcarra con el ministro de Agricultura tratando de convencer y llegar a un acuerdo con las con las comunidades, por supuesto, ¿no? Y claro, ¿qué es más importante para el país? ¿Esta interpelación o lo que está pasando en Las Bambas? Es cuestión elemental, ¿no? No, claro, y además es un problema de agenda, ¿no? Porque si tú tienes una situación en la que, es decir, hace 5 meses y medio que no le pagan a médicos contratados, no hay, según la Contraloría, y nosotros lo pudimos constatar yendo simplemente a todas las postas que pudimos ir en 2 días, las postas médicas están colapsadas, 80% simplemente no sirven para nada. O son locales que no tienen personal, o si son locales que están funcionando, no tienen suficientes médicos, pero no tienen medicina, no tienen nada. Los equipos están mal logrados, es un desastre, entonces todo el mundo se va a los hospitales donde a los médicos no les pagan hace meses. Entonces es el colapso total, y todo eso atravesado por además corrupción y por, no, ya la barbaridad. Dice que el año pasado devolvieron 2.000 millones de soles en el sector salud por incapacidad de gestión. 4 meses, recién ayer el nuevo jefe del CIS ha anunciado que va a hacer un traslado de 200 millones, ¿no? No, es una locura la situación. Entonces, uno se pregunta con toda legitimidad, ¿no debería ser eso la agenda del Congreso? O sea, ¿por qué es tan trascendente este tema de Saavedra? Yo sí tengo una lectura respecto a las democracias modernas, ¿no? Que vuelven a ser participativas indistintamente a la representación que tienen los congresistas en representación de sus jurisdicciones. Ahora bien, también entiendo de que esta población está viendo el comportamiento del Congreso y va midiendo las actitudes. Por eso, si bien es cierto, yo sí creo que van a interpelarlo, yo no creo que el fujimorismo, Fuerza Popular, tenga bien censurarlo, porque hay una clara posición del gobierno en mantener políticas públicas en términos de gestión al bicentenario que se nos acerca. Hoy decía Juan Carlos, ¿es más importante el tema en Las Bambas o lo que se está interpelando, sin lugar a dudas, el tema en Las Bambas? Bueno, yo les agradezco mucho a Juan Carlos Valdivia y Miguel Ángel Ferreira por estar con nosotros en este día tan complicado, ¿no? Y tan incierto además, porque la verdad es que a estas alturas no sabemos qué va a pasar. No sabemos qué va a pasar. Muchas gracias. Encantado, Nicolás. Por estar con nosotros, muy gentiles como siempre. Y no sé, yo sigo sinceramente preocupado mientras hacemos el cambio de invitados, muy gentiles por estar con nosotros. Yo sinceramente les transmito, y me imagino que es un sentimiento que tiene mucha gente. Yo, como les he contado, estoy haciendo todas las mañanas un programa informativo en ATV que se llama Aquí y Ahora, y la cantidad de información que viene sobre la violencia, gente que muere todos los días porque le robaron la mochila, le robaron el celular, le asaltaron la casa, tiendas a las que han robado 6, 8 veces.
la gente desesperada por el tema de la inseguridad, la situación en los hospitales, los trabajadores del CAS reclamando por sus derechos, es decir, los judiciales que se están cortando el cuerpo ahí en la puerta del Palacio de Justicia porque ganan miserias y deben trabajar a exclusividad, es decir, no pueden hacer otra cosa. Es decir, la situación no está como para que el Congreso se enfrasque en una batalla campal que además nos retrocede a esas polémicas que ya debimos haber superado, ¿no? Y poner en el centro de la atención el tema de los problemas del país. Está con nosotros el doctor Agustín Isa Stoles, rector de la Universidad Norbert Wiener. Bienvenido, muy buenas tardes. Buenas tardes, encantado de estar aquí. En primer lugar, nos interesa saber cuál es la posición de ustedes, desde el lado de la comunidad universitaria, sobre este debate y sobre este tema de la interpelación. Bueno, yo creo que se está oscureciendo el meollo del asunto, que es discutir qué pasa con la ley universitaria. Y estamos hablando de cosas diferentes y que de repente no son muy trascendentes. Creo que estamos perdiendo la oportunidad de discutir grandes problemas nacionales, discutiendo cosas que son más accesorias. Claro, por ejemplo, el otro día conversábamos sobre el tema de la ley universitaria. Ayer mismo hablamos con los docentes mayores de 70 años, que venían a plantearnos un problema real, que no es un problema de derechos laborales, es un problema es decir, teníamos la paradoja que la acabamos de comentar, que Pedro Pablo Kuczynski, según la nueva ley universitaria, puede ser presidente del Perú, pero no puede ser catedrático universitario, porque tiene más de 70 años. Obviamente que eso tiene que cambiar. O el tema de quién nombra a la SUNEDU y a quién reporta a la SUNEDU. También es un tema que evidentemente se tiene que cambiar, al igual que otros, ¿no? Pero, digamos, eso es lo que habría que estar discutiendo en este momento. Exactamente qué cosas tenemos que cambiar esa ley para hacerla mejor. Definitivamente, yo creo que ese es el tema. ¿Cómo hacemos para cambiar las cosas que deben ser cambiadas en la ley universitaria? Yo creo que ahí hay un camino, tiene que haber una discusión tranquila, sosegada, en beneficio de muchísimos estudiantes y de profesores. Volviendo al tema que hablaba de los 70 años, en los momentos actuales, cuando la esperanza de vida ha aumentado, cuando el desarrollo de un profesor está todavía en su cima, en los 70 años le quitamos la posibilidad de que sea profesor universitario. Me parece que eso es totalmente inconveniente. En la Universidad Wiener no tenemos ningún problema con los límites de edad como universidad privada, y ellos pueden mantenerse sin ningún problema y felizmente sin mayor dificultad. Ahora, ha habido un asunto importante en relación a lo que ha justificado en realidad toda esta necesidad de reforma en la ley universitaria, que es el deterioro de la calidad en el servicio educativo. Y esto ha pasado, lamentablemente, desde la educación primaria hasta la educación superior, ¿no? O sea, a mí me ocurre muchas veces que me entrevistan montones de chicos que vienen de diferentes universidades y uno, no quiero pelearme con nadie ahorita, pero a veces algunos chicos que me entrevistan, yo no entiendo cómo pueden haber calificado para estar en la universidad, cómo pasaron el examen de ingreso, cómo llegaron hasta el año en que llegaron, porque es evidente que su nivel de información, de cultura, incluso la calidad de su lenguaje para alguien que pretende ser periodista no corresponde. O ser periodista tendría que leer, ¿no? Para empezar, ¿no? Entonces, ha habido un deterioro, ¿no? Sí, indudablemente. Y es necesario hacer ajustes y controlar quiénes están calificados y quiénes no para brindar educación superior. Yo creo que la búsqueda de la calidad es inherente a la educación universitaria. O sea, ahí no hay ninguna duda. Tiene que haber algo, una actitud que haga que se separe claramente las instituciones que no están preparadas para realizar una actividad universitaria adecuada. Yo creo que aquí lo que ha habido en el transcurso del tiempo es que ha habido un incremento en el número de estudiantes universitarios. Ha habido una explosión en los últimos 10 años. En el año 2004 habían 280.000 estudiantes en las universidades públicas y 230.000 en las privadas. Ahora hay 800.000 en las privadas y 350.000 en las públicas. De tal manera que el crecimiento ha sido exponencial en la universidad privada. Realmente lo que ha ocurrido es que muchos estudiantes que no tenían vacantes en una serie de universidades tienen ahora la oportunidad de seguir una carrera universitaria. Digamos, si yo estoy postulando a San Marcos y soy el número 151 para medicina y me quedé afuera, no significa que no puedo ser un buen estudiante universitario. Y entonces tener un espacio en otra universidad para poder desarrollar mis habilidades
es justo abrirle el campo a gente que de otra manera se quedó afuera en los años anteriores. Pero evidentemente esto tiene que ir asociado a calidad. Ya no podemos simplemente crecer en número y deteriorar la calidad. Obviamente contra eso tenemos que luchar. Que tiene que haber un organismo que supervise, plenamente de acuerdo. Que la conformación de SUNEDO debe revisarse, yo creo que sí. Yo creo que este organismo está muy punitivo. Y cuando uno lee la ley ha sido hecha con un carácter punitivo. Es el espíritu del general Mora ahí. Sí, pero mire, ¿cuáles son las funciones de SUNEDO? Aprobar o denegar las solicitudes de licenciamiento. Dicho sea de paso, nosotros nos hemos presentado con un tiempo anticipado al licenciamiento porque en la BINET creemos que un licenciamiento es necesario. Pero el siguiente artículo es determinar las acciones, las infracciones e imponer las sanciones. Antes de decir claro, cosas nuevas, voy a mejorar. Claro, no antes, ¿qué es lo que voy a promover? El SABRE. Y el SABRE se traduce en documentos. Los documentos que nos envía la SUNEDO es: informe usted en 8 días hábiles, y si no, el artículo tal, la infracción tal. Va asociado. Ese ánimo punitivo debe cambiarse por un ánimo de colaboración. La búsqueda de calidad es una búsqueda de mejoría continua. No es cortar la cabeza, es ayudar a mejorar. Esa es la calidad en todas partes del mundo. ¿Cómo hago para ayudarte? O sea, esa mentalidad es la que tiene que tener SUNEDO. Ahora, hay un tema con el de los profesores a tiempo. ¿Qué cosa, no? Esto es lo que deberíamos estar discutiendo, debería estar discutiendo con eso, ¿no? Porque lamentablemente la agenda se ha pervertido completamente. Pero el otro día escuchaba una discusión entre dos miembros de la comunidad universitaria sobre el problema de los profesores a tiempo completo, que en algunos casos se ha convertido en un sistema perverso donde no hay ningún profesor a tiempo completo, ¿no? Pero por el otro lado, escuchaba una persona que me decía: mira, hay muchos profesionales altísimamente calificados que es muy importante tenerlos en las universidades y que no son a tiempo completo, porque a ellos no les conviene hacer tiempo completo porque nos pueden dar de la semana una determinada cantidad de horas que para la universidad y para los estudiantes son valiosísimas por lo que aportan, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a hacer con esta gente? ¿La vamos a excluir? Y entonces vamos a tener que buscar gente que no esté tan calificada, pero que sí pueda disponer del tiempo completo. O sea, hay un tema, ¿no? De regulación de porcentajes ahí, ¿o no? Así es. Y indudablemente existen profesionales que ejercen su actividad fuera de las instituciones universitarias y que le proveen a los estudiantes de la experiencia de lo que va a ser su ejercicio profesional, de tal manera que esa gente es valiosa. No podemos cerrar a la puerta y decir solamente el que trabaja en la universidad sabe todo. Al contrario, esta gente contribuye, ayuda, dice: yo soy abogado y me manejo en los tribunales y esta es mi experiencia, y chicos, aprendan. Esa es una experiencia valiosísima y consecuentemente no se puede cerrar la puerta para eso de ninguna manera. Y el tema de los porcentajes estos de la cantidad de profesores a tiempo completo, porque por ejemplo en San Marcos me decía, llegó a otras universidades públicas, el problema es que no te pueden decir, necesitas tener ¿no? La exigencia que establece, ¿cuánto es en total ahorita profesores a tiempo completo que está demandando la ley? Y no te dan el presupuesto. Dices, ¿cómo puedo tener profesor a tiempo completo y no me das el dinero para cubrir el gasto, ¿no? ¿Qué es el gran problema de las universidades públicas en los últimos años, ¿no? Se les ha exigido calidad y no se le ha dado los fondos. O sea, un poco se ha abandonado a la institución universitaria pública, y creo que eso tiene que revertir, definitivamente tiene que revertir. Yo estoy en una universidad privada como la BINET, pero obviamente quisiéramos todos tener universidades públicas fuertes, bien constituidas, como las que existen en la actividad privada. Ahora, inevitablemente lo que va a ocurrir va a ser, es decir, yo creo que por un lado acá va a funcionar también de alguna manera el mercado, no es solo que las universidades tengan la acreditación, que no es cierto, y tengan todos los requerimientos que se están estableciendo, sino va a medirse también por los resultados, porque si tú estudias en una universidad y no recibes la calificación y la capacitación que debes a la hora que salgas al mercado laboral, nadie te va a contratar. Es decir, no vas a tener una posibilidad de trabajo, ¿no? Por la calidad de educación que te están ofreciendo. Es decir, yo creo que esto va a ir en los dos sentidos, ¿no? Tiene que ir en los dos sentidos, porque a veces nos perdemos en el bosque porque estamos mirando solamente el árbol.
No solamente es necesario acreditar la institución, hay que evaluar el producto, que es el estudiante. Y estudiantes buenos hay en muchas universidades, estudiantes regulares hay en muchas universidades, y estudiantes malos también hay en muchas universidades. De tal manera que etiquetar solamente por qué universidad es la que tú tienes como procedencia no es suficiente. Yo creo que el producto es indispensable de ser evaluado, porque yo sí creo que las universidades tienen una responsabilidad social. Son responsables ante la sociedad de sacar, entre comillas, estudiantes o graduados que tengan las competencias necesarias. Y nosotros en la BINER eso lo tenemos cuadriculado. Nosotros tenemos la obligación de proveerle a la sociedad profesionales con competencias necesarias para desarrollarse adecuadamente en la sociedad. Yo creo que eso es indispensable en cualquier universidad y por supuesto en la nuestra. Dicho sea de paso, están de aniversario ustedes, ¿no? Sí, estamos de aniversario, cumplimos 20 años de los inicios de la actividad universitaria nuestra, de la BINER. Hemos crecido de una manera seria, segura, tenemos una serie de facultades que tienen que ver con administración, con ciencias de la salud. Nuestra universidad está orientada especialmente a ciencias de la salud. Hemos iniciado una escuela de medicina con un centro de simulación de 800 metros cuadrados que va a proveer a las personas de menos recursos económicos educación de calidad, porque la educación de calidad tiene que estar al servicio de todos y no solamente de aquellos que puedan pagar una buena calidad. Yo le dejo... No, muchas gracias, porque eso es un... de los 20 años de la universidad. Muy amable, hombre, muy gentil. Con mucho gusto. Mire, un tema que también yo creo que debería ser parte de toda esta discusión es... Porque ahora, yo le soy sincero, en los últimos meses yo me he ocupado mucho del tema de la salud, de la crisis en la salud pública, las condiciones en las que se... Y una de las conclusiones es que faltan profesionales en el sector salud. Claro. Hay un déficit, es increíble. O sea, nos falta de todo. Nos faltan médicos, médicos generales, médicos especialistas, nos faltan tecnólogos médicos, nos faltan enfermeras, faltan. Hay una carencia. Ha habido una falsa percepción de que sobran. Y eso está equivocado. No solamente faltan profesionales, sino que están mal distribuidos en el país. Tenemos departamentos o regiones donde no hay un neurocirujano. ¿Qué pasa cuando alguien se golpea la cabeza y tiene un hematoma en el cerebro? No hay nadie que tienen que trasladarlo kilómetros de kilómetros. Entonces definitivamente tiene que haber una política de incentivos para que los médicos jóvenes por actividad, porque si no lo enviamos a un sitio el que quiere regresarse a los pocos meses que fue, ¿no? Entonces hay ahí una actitud social que el Estado tiene que vigilar. Si no, no resulta el tema. Yo le agradezco muchísimo al doctor Agustín Isa Stoll, rector de la Universidad Norbert Wiener, por estar con nosotros, y lo felicito por su 20 aniversario. Por los primeros 20 años de una vida exitosa al servicio de la sociedad, y obviamente lo que pretendemos es seguir sirviendo a la comunidad peruana. Y así que muchas gracias por la gentileza. Muchas gracias por estar con nosotros, y además por esta reflexión, ¿no?, que a mí me parece sinceramente importante. O sea, tenemos un problema con la ley de educación, hay que mejorarla, por supuesto, entonces discutamos eso, claro, punto por punto, qué cosa es lo que hay que cambiar, y no convertir esta discusión en una batalla campal. Lo que se trata es chifarse al ministro de Educación a como dé lugar, como si no fuera a cambiar algo, además, ¿no? Porque puede salir el ministro de Educación y vendrá otro, ¿no? O sea, ¿qué te garantiza que, no, a los que quieren eliminar lo que eso va a cambiar las cosas? La discusión tiene que ser la ley. Sí, ¿no? Felizmente las puertas han estado abiertas. Yo he estado en el despacho del ministro junto a otros rectores y le hemos hecho llegar su presencia, sugerencias para mejorar la ley. Todos queremos una buena ley universitaria al servicio del país. Todos queremos eso. Muchas gracias. Muy gentil por estar con nosotros. Ha sido el doctor Agustín Isa Stoll, rector de la Universidad Norbert Wiener. Hay información de último minuto. Se confirmó que no hay sobrevivientes en el avión que cayó esta semana en Pakistán, que iba camino a Islamabad. Transportaba 48 personas, ¿no? 48 personas que iban, el avión iba de Chitral a Islamabad, y no hay sobrevivientes, eso está confirmado. Esto ocurrió la madrugada del día de hoy, que es lamentable realmente. Muchas gracias por estar.
años en la Universidad Wiener, así que todos invitados a compartir con nosotros estos primeros 20 añitos. Muchas gracias. Muchas gracias. Vamos a la pausa, pero antes, recuerden que este programa llega a ustedes gracias a American Prime, que agradece al público peruano por el rotundo éxito en la venta de sus exclusivos lotes residenciales con los proyectos de Ocala, Sarasota y la isla de Gasparilla en el estado de la Florida, en los Estados Unidos. Felicitamos a los nuevos propietarios que ahora son parte de la familia American Prime y cumplen el sueño americano con el respaldo de una empresa que tiene más de 40 años de experiencia en el mercado de bienes raíces. No pierda la oportunidad de ser también uno de ellos. Para más información, puede usted llamar al 708-5658 y acercarse al sueño americano, solo con la garantía, confianza y solidez de American Prime, la original. Volvemos. Ya volvemos con Nicolás Lucar en Exitosa.